Estamos en contacto con Rubén Gutiérrez. Él es senador por Oruro del Movimiento al Socialismo, es miembro de la Asamblea Legislativa. Él ha escuchado seguramente todo el informe. Primero nos contará qué le pareció el reporte del presidente Luis Arce. Buen día, senador. Le saludamos Antonio D'Alence y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy buenos días. Un cordial saludo a ti, Rubén, y también a Antonio. Ustedes dirigen un programa muy importante, muy sintonizado a través de Razón Radio, también Radio Monumental. Y claro está, permítaseme mandar un saludo muy cordial de rigor, como corresponde a Oscar. Él siempre nos ha estado convocando. Y claro está, felicidades. Dios le bendiga siempre y el éxito corone todas sus actividades. Bueno, volviendo a lo nuestro, Rubén y Antonio, el día de ayer hemos cumplido 2 años de gestión de gobierno, también en ocasión de recibir todo lo que es el informe a la nación de parte de nuestro presidente Luis Arce Catacora, además de nuestro vicepresidente David Choquehuanca, el mensaje como corresponde en una inauguración de un periodo legislativo que hemos cerrado la anterior semana y ayer hemos dado inicio a la legislatura 2022-2023. Claro está, se hizo un recuento de los avances, de las tareas históricas que hemos ejecutado, que nos ha encomendado el pueblo boliviano al momento de recuperar la democracia y obviamente respondiendo a estas expectativas. Nosotros podemos decir que hemos avanzado sustancialmente, cualitativamente, a paso firme, como un gobierno de reconstrucción de la economía, un gobierno de reconstrucción de la educación, un gobierno que está reparando, está recuperando la institucionalidad tanto del tejido social, del tejido empresarial, de la base productiva, y la fortaleza más importante es asegurar la base material del Estado, porque el destino de un país, de una sociedad, de un departamento y de nuestro Estado plurinacional se mide en la economía. En la medida que garanticemos el estómago del pueblo boliviano, podemos garantizar también los otros derechos individuales, colectivos, pero fundamentalmente lo que hace falta en esta coyuntura, y de aquí en adelante nos vamos a abocar. Por eso podemos decir que es esperanzador, es alentador, es bastante alentador, porque Bolivia ahora sí puede mirar hacia el 2025, una meta que tenemos que cumplir como bolivianos y bolivianas, con grandes proyectos de industrialización, y que Bolivia tenga pues una base productiva. Y para eso obviamente está el modelo económico, que tiene resultados importantes que el día de ayer hemos escuchado, con indicadores económicos, con indicadores sociales bastante alentadores para nuestro país. ¿Cómo está, senador Gutiérrez? Antonio le habla. Después de mucho tiempo estamos volviendo a tener una charla. Es cierto lo que dice Rubén, han habido varias repercusiones sobre el mensaje del presidente, incluso se ha puesto en duda los datos. Eso a mí me preocupa mucho, porque no está en juego solo el mensaje del presidente, ¿sí? Está en juego nuestras instituciones, está en juego incluso la palabra de organismos internacionales, que son quienes avalan esos datos y que incluso son quienes suministran los datos, ¿sí? Entonces me parece muy peligroso, de muy mala fe, dudar de los datos. Uno puede dudar de todo, ¿sí? En lo político sobre todo, pero poner en duda los datos, Rubén, y le digo también al senador, me parece de muy mala fe y muy riesgoso, además, ¿sí? Ya en lo técnico, Rubén, senador, y a mí también me llamó mucho la atención el mensaje del presidente, todo lo económico, y un poco lo que he extrañado yo es el contexto internacional, ¿sí? Estamos todavía en medio de una guerra, no sabemos cuánto va a durar, hay una crisis energética ya en Europa, por ejemplo, capaz de contagiarse también en Estados Unidos, y hubiera querido escuchar del presidente decir cómo estamos frente a todo eso. Pero ahora se lo pregunto al senador, ¿sí? ¿Cómo estamos, senador, a partir del mensaje que nos dio ayer el presidente? ¿Cómo ve usted el 2023, por ejemplo? Ya han bajado, todos han bajado ya los niveles, por ejemplo, de crecimiento, siguen bajando algunos organismos internacionales. ¿Cómo ve a partir del mensaje del presidente, senador, qué nos espera el 2023?
Bueno, Antonio, decirte que nosotros vemos estos datos estadísticos, son cifras, son informaciones y datos contundentes que abren una perspectiva bastante alentadora. El concierto internacional, efectivamente, muchos países no están muy bien, como en el caso boliviano. Nosotros tenemos, de acuerdo a las estadísticas o a las cifras en este caso, un crecimiento económico del 4%, un poco más inclusive. También estamos hablando de una inflación que se ha controlado, la tasa más inferior o menor con relación a otros gobiernos de la región, el 1,7%. La reducción del desempleo, que también es otro indicador de cómo estamos en nuestro país, hemos reducido al 4%. No olvidemos que la tasa de desocupación, del desempleo, en el gobierno anterior de la señora Yanine Áñez alcanzó al 11%, imagínense. Nosotros, con la reactivación económica, productiva, a través de nuestro modelo, hemos reducido al 4%. Pero hay un dato muy importante que ayer nos llamó la atención. El nivel de las exportaciones ha mejorado. Aquí yo tengo la cifra, por ejemplo, 10.600 millones de dólares alcanzan las exportaciones. Y obviamente un dato importante para nuestro gobierno nacional y para el pueblo boliviano, que esto tiene que seguir avanzando a paso firme. La inversión pública ha vuelto al país. Y la inversión pública se traduce en programas de gobierno que redistribuyen la riqueza social. Y obviamente ahí un papel importante asume el rol del Estado. 2.447 millones de dólares. Eso puede ir aumentando inclusive. Ahora bien, en materia social, porque la economía y lo social tienen que avanzar juntos. No solo preocuparnos de la economía, sino de la economía a través de la generación de ingresos excedentes que deben ser redistribuidos y tienen que tener su impacto social. Estamos hablando de la reducción de la extrema pobreza al 11,1% y la pobreza moderada del 36,3%. Efectivamente, seguimos con estos indicadores, pero yo creo que en la perspectiva de aquí en adelante, en la medida que vayamos avanzando a paso firme con el modelo económico que ha demostrado sus resultados, podemos ir mejorando estos indicadores sociales y económicos. Entonces, nosotros vemos con bastante esperanza, con bastante expectativa. Claro está, siempre se puede poner en riesgo, dada el contexto internacional y el contexto interno propio que tenemos los bolivianos y las bolivianas y que tenemos que resolver, como son las movilizaciones, las medidas de presión, los paros. Bueno, ese es otro tema interno que tenemos que ir resolviendo con bolivianos y las bolivianas. De ahí la importancia de que en estos momentos podamos trabajar. Bolivia quiere trabajar. La reactivación no tendría sentido si no se dinamiza la economía, pero lamentablemente otros no quieren entender, no interpretan la realidad económica social que vive el país. Senador, bien lo dice, entramos ya a ese tema. Ya algunas instituciones y también alguna gente del mismo gobierno, las autoridades económicas, por ejemplo, han dicho que por el paro en Santa Cruz, que hoy cumple 18 años, el cerco también que hubo en algún momento, eso efectivamente va a afectar, por ejemplo, el crecimiento de la economía, ¿sí? 18 días ya de paro, 19 creo que ya van, ya perdí la cuenta de cuántos días de paro tenemos, pero bueno, ¿cuál va a ser el impacto, senador? Como le digo, ya gente del mismo Ministerio de Economía ya habló de que esto puede influir en estos indicadores que ayer presentó el presidente. Sí, es un grave riesgo que estos indicadores puedan estancarse, inclusive puedan retrotraerse. Lo que siempre nosotros apostamos es por el país, por nuestras regiones, por nuestros departamentos, por nuestros municipios. Cada municipio, cada departamento está apostando por la reactivación económica, así se construye la patria. Así que apostemos por el país, eso significa plantear programas, actividades, acelerar la inversión pública, municipal, departamental, nacional, trabajar en esa alianza público-privada. Nosotros decimos la reconstrucción de la economía pasa por fortalecer el tejido social, que le da estabilidad social, estabilidad política y la estabilidad económica, pero también por el tejido empresarial, que es la base productiva. No hay otra forma para generar empleos
ingresos excedentes a nuestras familias y de esa manera redistribuir a través de un modelo económico que está en marcha, que está comprobado, que da resultados, por lo menos en nuestro país, cuando hemos asumido desde el gobierno, no solo desde hace 2 años atrás, sino que desde el 2006, cuando nos hemos puesto como una de las metas sacar adelante a nuestro país a través de la nacionalización de nuestros recursos naturales, renovables, no renovables, cuya industrialización para nosotros es un imperativo. Por eso es que el día de ayer, tomando esas tareas históricas como es la industrialización, 39 nuevas plantas, fábricas se va a implementar. Imagínense el día de ayer, para mencionar, ¿no?, la planta procesadora de piña. El año 2024 es el año declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el año internacional de camélidos, que se va a construir en ese sentido una planta procesadora de camélidos en el departamento de Oruro, en las diferentes regiones, la industrialización del litio que le va a dar el contrapeso económico natural aquí al occidente boliviano, Oruro, Potosí, la implementación, por ejemplo, en materia de minería, las plantas refinadoras de zinc, con mucho agrado, con inversión ya consolidada, que está en la fase de gestión de financiamiento. Y obviamente esto va a dinamizar la economía, pero cuando vemos otra lectura de la realidad en contrasentido básicamente de atentar contra los mínimos elementales que tiene la población boliviana, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de circulación, a la salud, a la educación, pero fundamentalmente el derecho al trabajo, que es un derecho sagrado que permite la continuidad de los medios de subsistencia, es que realmente pone en riesgo estos avances que hemos dado como gobierno nacional, como sociedad, como Estado. Porque no solo es el gobierno, porque si le va bien al gobierno departamental, al gobierno municipal, a todos los bolivianos y las bolivianas. Senador, ahora si me permite cambiar radicalmente la conversación, la pregunta que seguramente espera que le haga. Usted está viendo de cerca estas fracturas, estas fisuras en el movimiento al socialismo. Ya hay 2 alas totalmente diferenciadas. A algún legislador se le ocurrió decir, son 45 ellos, nosotros somos 35. ¿Cómo está el movimiento al socialismo? ¿Cómo está la representación legislativa del movimiento al socialismo, senador? Bueno, Rubén, en el tema ya político, legislativo, cada legislatura hay cambio de directivas camarales, comisiones, comités, y naturalmente se presentan tensiones, se presentan algunas divergencias, porque claro está, cada senador, cada senadora, pero fundamentalmente hemos podido ver en la Cámara de Diputados, pretenden asumir un cierto espacio de responsabilidad tanto en las directivas como en las comisiones, comités. Entendemos además de las jefaturas de bancada, que hace al alma de las cámaras legislativas. Entonces, entendemos que esto vamos a ir superando. Sin embargo, yo creo que lo que tiene que primar ante todo es los mecanismos que permitan recomponer las directivas camarales, las bancadas parlamentarias al interior de la Cámara de Diputados, como sucedió en la Cámara de Senadores. En ese sentido, no creo que sea apropiado hablar de una división y hablar de números que allá están un determinado número de asambleístas y a este lado otro número determinado de asambleístas, o hablar de minorías y mayorías al interior de una bancada misma, como es el movimiento. Que esto se va a ir superando. Sin embargo, a veces priman nomás algunos intereses de algunos asambleístas que pretenden a través de esa, si se quiere, no división, pero si se quiere plantear esa forma de ejercer un determinado cargo y no reconocer los mecanismos propios que tenemos como bancada parlamentaria, porque no olvidemos, desde el 2020, cuando nosotros hemos formado en Bastilla, Rubén, sí, ha sido a través de este mismo mecanismo, el presidente y el vicepresidente, flamantes mandatarios electos, nosotros flamantes senadores y diputados, entre representantes supraestatales, hemos elegido con la misma metodología de trabajo y de decisión.
las bancadas se reúnen, hay jefaturas departamentales, jefaturas nacionales, y finalmente hemos recompuesto, o hemos compuesto inicialmente. Se ha perdido la imagen y hemos perdido también el audio con el senador. A ver, vamos a... senador, estamos en contacto. Hola, hola. Estamos hablando con el senador Rubén Gutiérrez, habíamos comentado con él sobre el informe del presidente Luis Arce, pero ya en este último tramo de la entrevista estábamos comentando algo sobre lo que pasa en la política y particularmente en estos desencuentros en el movimiento al socialismo. Nos comentaba, senador Gutiérrez. Sí, como lo decía, son los mismos mecanismos que hemos aplicado el año 2020, el año 2021, ahora la gestión presente 2022-2023, porque en realidad siempre hemos estado reunidos tanto el presidente, el vicepresidente, la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque somos una sola bancada, somos un solo gobierno, hay un principio que nosotros practicamos, el principio de coordinación que debe existir entre el legislativo y el ejecutivo, pero no lo han tomado así en las últimas horas, en las últimas semanas inclusive, pretendiendo hacer ver de que el legislativo es absolutamente separado de decisiones que pueda tomar con relación al Ejecutivo, lo cual no es nuevo, porque reitero, siempre hemos coordinado porque en las elecciones hemos llegado pues como un solo instrumento, una sola fórmula a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Desde luego, como miembros del movimiento al socialismo, respetamos siempre la parte orgánica y ante todo, el día de ayer hemos podido ver, Rubén, que más allá de estas diferencias, de estas divergencias, tensiones que tenemos al interior de la bancada mayoritaria del movimiento al socialismo, ha primado pues el sentido común. Lo que nos une a nosotros es el programa de gobierno, las tareas históricas que nos ha encomendado el pueblo boliviano, la agenda política, económica, social que estamos poniendo en marcha. Desde luego todos nos hemos unido, por lo menos eso he podido advertir el día de ayer, y ha quedado atrás, se ha reducido a su mínima expresión esas tensiones que todavía existían hasta el día de ayer o antes de ayer, pero yo creo que lo que nos puede unir de aquí en adelante siempre va a ser ese compromiso de trabajo a favor de las grandes mayorías. El instrumento político más el PCP es un instrumento, es el brazo político de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales, como dice nuestro estatuto, y tenemos que responder a ese mandato que emerge del pueblo boliviano. Senador, de todas maneras, no hay que esconder, ayer decía Hugo Moldis, no hay que esconder el conflicto, no hay que esconder el sol con un dedo, ¿no? Le voy a leer un tuit que desmiente parte de sus declaraciones, senador. Luego de la traición del MAS en diputados, al MAS en diputados, los infiltrados del gonismo, aliados de los golpistas, pretenden derechizar a nuestro gobierno presidido por el hermano Lucho Arce y defenestrar al MAS y su dirigencia. Buscan el retorno de la democracia pactada neoliberal. ¿Quién cree que lo ha dicho? Lo ha dicho Evo Morales. Usted dice, nosotros respetamos la parte orgánica. ¿Quién administra la parte orgánica como líder? Es Evo Morales. ¿No cree usted, senador, de que aquí hay un problema de liderazgo en el movimiento al socialismo que está desordenando la interna del MAS? ¿Puedo añadir algo a la pregunta de Rubén, que hace rato que quería planteársela? Está bien lo orgánico, está bien el programa, está bien, ayer se los ha visto unidos, ¿cierto? Pero, senador, hay diputados, senadores, asambleístas que responden al gobierno y hay otros que responden a Evo Morales, para complementar un poco la pregunta de Rubén. Bueno, Rubén y Antonio, nosotros tenemos que responder al mandato del pueblo boliviano. ¿De dónde emerge nuestro mandato electivo? ¿De dónde emerge nuestra cualidad de senadores y diputados que circunstancialmente tenemos que cumplir por un periodo constitucional establecido? De las urnas. Ahora bien, ese mecanismo formal efectivamente hace pues al andamiaje de las directivas camarales, de su estructura orgánica. Pero lo más importante en el tema de fondo, ¿cómo hemos llegado? ¿De dónde hemos venido? ¿En qué momento histórico nos encontramos como asambleístas nacionales, entre senadores y diputados?
cuando establecemos etiquetas en el sentido de que si uno responde a la parte orgánica o a la gestión de gobierno, yo creo que ahí es el momento cuando se empieza a, si se quiere, a fraccionar o a intentar, como se ha estado planteando, como se ha estado visibilizando en las últimas semanas. Yo creo que efectivamente no se puede traicionar el mandato del pueblo, no se puede traicionar los principios fundacionales del movimiento al socialismo. Y el movimiento al socialismo es un instrumento de las grandes mayorías, de los movimientos sociales enteros, de las organizaciones sociales. No olvidemos que la naturaleza de un instrumento político no necesariamente es la de un partido. El partido tiene que ver con una fracción, una parte de un todo. En cambio, el instrumento político va mucho más allá. Por eso es el brazo político de las organizaciones sociales. Quienes han parido a un instrumento político son las organizaciones sociales. Y en las grandes concentraciones, ampliados, cabildos que tenemos en nuestro instrumento, siempre se dijo: el forjador de este instrumento es la CESUTCB, son la Organización de Mujeres Bartolina Sisa y otras organizaciones que se han articulado a través de pactos históricos. El Pacto de Unidad, que ha logrado la refundación del Estado plurinacional, que ha logrado básicamente la recuperación de la democracia. En ese sentido, yo creo que la gestión orgánica y la gestión política de gobierno tienen que caminar juntos. Desde ese punto de vista, nosotros consideramos de que basta de etiquetas. Aquí hemos venido a cumplir un mandato, defendamos ese mandato, las tareas históricas, los programas, el programa político que hemos ofrecido al pueblo. Eso está en juego. En la medida que cumplamos el programa político al año 2025, seguramente reeditaremos una nueva elección. Yo creo que si ahora nos enfrascamos en hablar quién representa a quién, quién corresponde a quién o quién responde a quién, yo creo que estamos personalizando. Aquí, ante todo, tenemos que defender el mandato que nace de las urnas el año 2020.